que van a entrar un poquito tarde y querían que les diéramos el video. No hay problema. Apenas estamos comenzando, así que estamos en perfecto tiempo. William Perkins, este hombre de Dios, un predicador puritano del siglo XVI, estuvo luchando con el problema de la apostasía en la iglesia ya desde ese entonces. Nosotros vimos cómo después de la reforma protestante hubieron muchos cambios rápidos y agresivos en la iglesia. Y de una manera vertiginosa, hombres y mujeres de Dios hambrientos por poder anunciar la palabra de Dios comenzaron a utilizar los medios que tenían a su alcance para decir lo que tenían en sus corazones. El problema es que porque no había preparación, no había conocimiento, no había un desarrollo o un sistema o un modelo de presentación de la palabra de Dios. Solamente aquellos que habían pasado por seminarios como sacerdotes o personas similares podían decir que estaban preparados para esta materia, para esta tarea. Igualmente que algunas personas cultas de los tiempos que por su educación tenían la preparación necesaria para hacer esto. Sin embargo, el problema es que cada uno en su afán de poder anunciar a Cristo lo hacía de la manera que podía. No había un orden, no había estrategia, no había ningún tipo de organización en la presentación de la palabra de Dios. Entonces llega William Perkins, un puritano, el cual precisamente en el momento en que la reina Isabel I tomó el reinado de Inglaterra, este reinado estaba gobernado antes de esta mujer por una mujer que era eminentemente pagana y era católica, vamos a decirlo de la manera correcta. Y había una persecución agresiva en Inglaterra contra específicamente los puritanos, que eran quienes se atrevían más agresivamente a anunciar la palabra de Dios. Este hombre nace en el momento preciso en que Isabel toma el reinado y esto le da ciertas libertades, pero él viene y escribe muchísimos, de unos 40 y tantos documentos escribió este hombre en el poco tiempo de vida que tuvo, 44 años. Pero este libro en particular, que él llamó El arte de profetizar, y entendamos por profetizar lo que todos nosotros hacemos en el púlpito. Porque cuando hablamos de profecía, a veces nos confundimos y pensamos que solamente estamos hablando de cosas futuras. Pero el profeta es el hombre de Dios que anuncia las cosas de Dios, pasadas, presentes y futuras. En este caso particular, Perkins estaba tratando de demostrar que no eran necesarios todos estos adornos y todas estas decoraciones que la gente estaba haciendo para tratar de atraer a la gente. Parece algo parecido a lo que está sucediendo en el día de hoy, para tratar de llamar la atención. Y él proclamaba que debía predicarse la palabra de Dios. Muchos en el día de hoy se preguntarán qué significa esto, porque la palabra de Dios es lo que siempre se ha predicado. Sin embargo, en estos tiempos eso no estaba pasando. Por esta razón, este hombre fue un transformador, fue el primero que trajo a los medios cristianos reformados, para ser más específicos, la idea de la predicación bíblica, como tal era llamada en estos tiempos.
Luego tenemos acá, a través de la historia podríamos hablar de una serie de hombres grandes y poderosos que nos dejaron un legado extraordinario en la presentación de la palabra de Dios. Podemos mencionar, por ejemplo, a Jonathan Edwards, podemos mencionar a, por ejemplo, a George White, podemos mencionar, por ejemplo, a John Wesley y a muchos otros hombres de Dios dedicados a la palabra de Dios, muchos de ellos que ustedes han oído mencionar, pero que en realidad no tenían una técnica propia. Aquí tenemos a Hugh Oliphant Old. Este es un hombre que murió apenas hace unos cuantos años, unos 4 o 5 años, y el cual empujó y exaltó el concepto de lo que hoy nosotros llamamos predicación expositiva. Algo que muchos predicadores anterior a él estaban tratando de hacer, aunque no habían logrado tejer un sistema que pudiese propiamente ser llamado predicación expositiva. Y por eso él define aquí la predicación expositiva como la explicación sistemática de las escrituras a la congregación semana tras semana. Pero vamos a irnos a definiciones más específicas en un momento. Porque al mismo tiempo, él establece en este gran libro que él escribió, que se llama La lectura y la predicación de las escrituras. Son 7 tomos y quiero decirles que un par de ellos están libres en el internet. Lamentablemente no están en español. Por eso aquellos que no hablan español tendrían dificultad de leerlo, aunque yo les podría recomendar un sinnúmero de otros libros que fueron escritos más recientemente, que son más efectivos en enseñar el modelo de predicación que llamamos predicación expositiva, el cual debo explicarles a ustedes con mucho cuidado que es el mismo modelo que Pablo enseñaba y que Jesús nos demostró. No nos vamos a confundir en creer que esto es algo nuevo, que esto es una metodología que estamos descubriendo ahora. Esta es una realidad que existió desde el principio de la iglesia, con la virtud de que solamente en los últimos 100 años ha estado siendo exaltada, destacada y probada en la iglesia. Pero bien, aquí como vemos a Oliphant nos muestra 4 modelos de predicación con la que podemos comunicar la palabra de Dios. Y él nos habla a nosotros de que en estos 4 modelos podemos ver, por ejemplo, la predicación a los inconversos o evangélicos, la predicación de la enseñanza sistemática de la doctrina, la predicación para las celebraciones festivas, para Navidad, etc. Y para la enseñanza de temas históricos proféticos. Pero estos 4 modelos están basados en lo que nosotros llamamos la predicación tópica o predicación temática, como muchos la llaman. Pero, ¿qué son estas dos cosas? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La diferencia específica está en cuál es el enfoque de la predicación y qué es lo que estamos tratando de lograr en el mensaje. Yo quiero decirle que ambos modelos de predicación es lo que todo predicador desde los principios de los tiempos ha utilizado para enviar el mensaje de la cruz desde el púlpito. No ha habido ningún otro tipo de predicación, excepto por los que estamos viendo ahora. Yo tenía un video para mostrarle y se me perdió. Algo que vi en un pueblito
del norte de República Dominicana, un varón vestido con un bendito traje escandaloso, haciendo unos escándalos que usted no sabe si él está hablando, llorando o tratando de llamar las vacas. Y muchos le llaman a eso predicación. Pero lamentablemente, como les decía antes, hay muchos otros que yo podría mostrarles y quizás me tome el tiempo en la próxima sesión, antes de comenzar, de mostrarles 2 o 3 de estos ejemplos de lo que nosotros llamamos mala predicación. Inevitablemente, estos 2 modelos de predicación tenemos que utilizarlos concomitantemente por una razón específica. La predicación expositiva es el desglose expositivo de la palabra de Dios como está escrita en los libros de la Biblia, versículo por versículo, literalmente expandiendo, exponiendo, desglosando, describiendo cada uno de esos versículos de acuerdo con la revelación de Dios en la predicación. Esta es la revelación expositiva. Y la predicación tópica es aquella que nos lleva a utilizar porciones diversas de la palabra de Dios para demostrar una doctrina específica. Y no necesariamente tiene que ser una doctrina, podría ser un tema específico de predicación. Por ejemplo, usted quiere predicar sobre la maldad, o quiere predicar sobre el dolor, o quiere predicar sobre la enfermedad, o sobre, sobre el perdón. Y usted tiene que comenzar a recoger porciones de la palabra de Dios que le permitan exponer ese tema específico de una manera tópica, mostrando con la palabra la verdad hablada por Dios en ese tema. El problema es que el cuidado que tenemos que tener en este específico modelo de predicación es esencial, porque hemos creado la costumbre de tomar versículos, tomar una pequeña porción de un texto y sacarlo del contexto para justificar nuestro tema. Y quiero decirle que esto no es solamente un error, pero cae a veces en la apostasía cuando hacemos este tipo de predicación. Ningún versículo de la palabra de Dios se explica por sí solo. La Biblia explica la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Todas las palabras que Dios ha plasmado en su mensaje a nosotros están explicadas en algún lado de su palabra. Dios no deja nada a oscuras. Y cuando no podemos entender un tema, si buscamos cuidadosamente, vamos a buscar la explicación o la justificación para este tema en otro lado de la Biblia. Claro está, hay temas de la palabra de Dios que no son para la revelación nuestra, y que Dios se ha reservado esa revelación por propósitos específicos. Hay cosas en la palabra de Dios que son un misterio y que nosotros no podemos más que reconocerlas como un misterio y darle gracias a Dios, porque por lo menos nos permite ver una parte de ese misterio. Como nos dice en el libro de los Hebreos, vemos en estos tiempos, vemos solamente como un espejo empañado. Cuando estemos con Él, vamos a ver todo claramente. Y por eso es importante, y estoy desarrollando este sujeto de la predicación tópica con cuidado, porque nos vamos a deshacer de él bien pronto y vamos a entrar de lleno en lo que es la predicación expositiva. Pero es importante que entendamos que un tema tópico no tiene nada de malo predicarlo siempre y cuando lo hagamos en el contexto de la palabra de Dios. E igualmente eso causa que un tema tópico va a ser necesario en que nosotros porciones de esa palabra tengamos que exponerlas
para poder explicar el texto dentro de su contexto que nos lleve al entendimiento del mensaje que Dios está queriendo dar. Lo mismo pasa con la predicación expositiva. Muy rara vez podemos tomar una porción de la palabra y desarrollar un tema de predicación por sí solo, solamente con esa porción. Usualmente tenemos que complementar ese mensaje con porciones demostrativas de la palabra que Dios nos está queriendo dar de otras partes de la Biblia. Y esto nos lleva necesariamente a ver cómo se mezclan estos dos modelos de predicación que quiero insistirles con firmeza que son los únicos dos modelos efectivos de predicación. La oratoria es sencillamente el desarrollo de un mensaje cualquiera. Un hombre puede pararse en el púlpito y desarrollar un mensaje cualquiera sin ser bíblico, o sin ser expositivo, o sin ser tópico. Pero ese mensaje no podemos llamarle predicación, porque la predicación en sí es la exposición de la palabra de Dios para el beneficio, para la edificación de los creyentes o para la salvación de las almas. Entonces, cuando usted se para en el púlpito a hablar del matrimonio y usted agarra 2 o 3 versículos dispersos en la Biblia para hablar del matrimonio, usted no está predicando. Usted está desglosando un tema, exponiendo un tema de manera general. Pero realmente eso no se llama predicación. Esto es muy importante que lo recordemos, porque predicar es anunciar la palabra de Dios. Por eso nosotros somos llamados heraldos. Me fascina ese nombre. Tengo un par de amigos que se llaman Geraldo por ahí. Y quiero decirle, algunos de ellos van a estar conectándose. Yo les felicito por el nombre que tienen. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bien, aquí tenemos un ejemplo magnífico. Pablo en el aerófago. Esto lo vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando Pablo tiene que salir corriendo a Atenas porque fue perseguido de Tesalónica, que se mete allí y allí él comienza a soltar palabra. Primero se va al mercado y allí está hablándole a la gente, y allí algunos de estos sabios, sofistas como les llamaban, están preguntándose quién es este. En español le dicen, en inglés babbler, significa baboso, le llamamos nosotros a los dominicanos. Pero específicamente ellos se preguntaban quién era este que estaba hablando todas estas cosas que ellos no podían entender. Babbling es en el latín la palabra por la palabra por hablar específicamente. Pero bien, aquí Pablo nos da una demostración de una predicación tópica perfecta. Pero anterior a eso, lo vemos en Tesalónica, en la sinagoga, presentándole a los judíos la palabra de Dios de una manera expositiva. O sea que él está usando ambos modelos para su predicación en este caso específico. Entonces, vemos entonces cómo con la predicación expositiva tenemos que movernos de un lugar a otro de la palabra de Dios, pero tratando de desglosar, de definir en su contexto una porción específica de la palabra, solamente para complementar la exposición de la palabra. En la predicación tópica vemos como
porciones de la palabra son tomadas para desarrollar un tema específico y dentro de ese tema tenemos frecuentemente que exponer dentro de la predicación porciones de la palabra que nos permitan expandir la palabra para entender el tema específico. Recordamos, como dijimos antes, que usualmente la predicación tópica la usamos con el propósito de presentar de manera clara doctrinas bíblicas o mensajes bíblicos específicos. Y esto es lo que nos causa brincar de un lugar a otro de la palabra, reuniendo el mensaje, conglomerando toda la información que la palabra nos da sobre el mensaje específico que nos permite demostrar esa doctrina. El pastor Felipe recientemente este miércoles estuvo, por ejemplo, presentando un breve resumen de cristología de la doctrina de Jesucristo, y él tuvo que hacer exactamente eso, colectar una serie de información de todos los lados de la palabra para poder demostrar la veracidad, la afirmación de esa doctrina de Cristo como hombre, Cristo como Dios, a Cristo como Salvador, etc. Y de esto se trata. Pero debemos recalcar otra vez, y yo lo sigo recalcando, porque vamos a llegar a momentos en los que vamos a hacernos esta pregunta más adelante. Dentro de 2 o 3 días, algunos de ustedes me va a preguntar a mí sobre uno y sobre el otro, y van a querer saber cuál es la diferencia. Ya ustedes me han visto repetirlo 3 veces y se los voy a poner aquí de nuevo. Estas dos modelos de predicación no son exclusivos, pero inclusivos. Y como les dije antes, solamente en raras excepciones se puede desglosar un tema expositivo de manera completa sin tomar otras porciones de la palabra. Un tema que yo sé que se puede hacer sin necesidad de ir a ningún otro lado, muy bello, está en el capítulo 1 del libro de los Efesios, comenzando en el versículo 13, maravilloso. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque no nos iríamos de aquí esta noche. Alabado el nombre del Señor. Quiero decirles que a las 8 en punto vamos a tomar un breve receso de 2 o 3 minutos primero para yo refrescar mi garganta y para que ustedes, si tienen cualquier cosita que hacer rápidamente, puedan hacerla, pero solamente van a ser 2 o 3 minutos, no vamos a detenernos por mucho tiempo. Gloria a Dios. Casi siempre es necesario tomar referencias bíblicas prestadas de diferentes lugares para completar una idea, para completar un concepto dentro de la predicación. Aquí también les recalco de nuevo, como en la predicación tópica, tenemos que hacer mini exposiciones o la utilización de la predicación bíblica para complementar el mensaje, para completar el mensaje, para poder transmitir un mensaje. Miren, existe un modelo que se ha adoptado generalmente por la iglesia de decir que un predicador no puede predicar más de 45 minutos. Yo estoy de acuerdo con eso, excepto que necesariamente un tema no puede ser desglosado en un tiempo específico. Usted tiene que tomarse el tiempo que se tenga que tomar para desarrollar un tema y no dejarlo corto. Ahora bien, si usted es un predicador, y vamos a ver aquí modelos de predicación, sistemas de predicación, vamos a ver aquí cómo ser efectivos en enviar el mensaje y otra serie
de técnicas y prácticas que nos permiten hacer el mensaje interesante. Pero lo que les quiero decir es que un predicador puede predicar por 2 horas sin parar y mantener a la audiencia con los oídos levantados, con los ojos abiertos y enfocados en el mensaje. Y otro predicador puede predicar por 10 minutos y hacer dormir a todo el mundo. El problema de la longitud de la predicación es uno que es más psicológico que otra cosa. Porque los expertos en psicología nos dicen que una persona no tiene habilidad de retención o de enfocarse en un tema por más de 45 minutos. Yo quiero decirles que esos psicólogos expertos no están hablando de los hijos de Dios. Están hablando de gente en general. Nosotros somos los ungidos de Dios. Y como enamorados de Dios que estamos, podemos pararnos, sentarnos o acostarnos o sentarnos en el piso, en un salón y escuchar a alguien predicar por 5 horas y ese mensaje es impactante. Ustedes ven cómo en Troas, Pablo comenzó a predicar a las 6 de la tarde y a la medianoche, 6 horas después, tuvo que pararse a hacer un receso porque Tíchico, uno de los jóvenes que estaba allí escuchando, se quedó dormido, se cayó por la ventana, cayó muerto. Y allí Pablo tuvo que ir y resucitarlo, mandarlo para su casa y volver a predicar. Y dice la palabra que se quedó allí hasta las primeras horas de la mañana. Entonces, el asunto de la extensión del tiempo que se puede tomar una predicación es muy subjetivo. Pero habiendo dicho esto, yo quiero decirles a ustedes que ciertamente es mucho más efectivo cuando usted limita su mensaje a 30, 45 minutos, no más de 1 hora. El mensaje es mucho más efectivo. Si usted tiene que desarrollar un mensaje por más de 1 hora, mi recomendación para cualquier predicador es divídalo en 2. Y predique 2 semanas consecutivas. Haga una serie de mensajes. Vamos a hablar de eso después, más detalladamente. Pero es lo correcto. Hay temas en la Biblia que usted no puede desarrollarlos en un día. Por ejemplo, yo estaba la semana antepasada hablándole a un grupo de hermanos sobre la doctrina de Dios. Y yo tuve que cortar el tema porque nos metimos en casi 2 horas y todavía nos quedaban. Claro que ya esto es otro tipo de enseñanza, esto no es predicación, estábamos enseñando. Pero lo que le quiero decir es que es necesario frecuentemente un tema, dividirlo para mantener el impacto y para cubrirlo propiamente. Y si usted, después de terminar este programa, practica lo que les vamos a mostrar aquí, usted va a poder hacer esto efectivamente, manteniendo el interés, manteniendo la actitud, manteniendo el enfoque, la concentración de aquellos que estén participando. Pero bien, es importante que nosotros como líderes en la iglesia y aquellos que no lo son, aquellos que están aquí para aprender, les quiero decir que si tú estás aquí porque estás interesado en crecer, Dios va a encontrarte la oportunidad en la que tú vas a poder utilizar esto. Y quiero decirles a todos ustedes que hay un ejercicio que todos nosotros vamos a tener que hacer al final de este curso y no es opcional. Todos nosotros vamos a tener que preparar un mensaje expositivo. Y no se asusten porque la verdad que no es nada más que un mensaje. Después que terminemos vamos a saber cómo hacerlo y todos nosotros vamos a tomar nuestros teléfonos y vamos a grabarnos por 5 minutos diciendo una porción de ese mensaje. Esa es un
¿cómo le diría yo? Un assignment, ¿cómo se dice? Una tarea que les vamos a estar poniendo a todos para la conclusión de este programa. Bien. La predicación expositiva alinea la interpretación del texto bíblico a las verdades doctrinales que lo alimentan. Es lamentable que muchas iglesias rechazan la idea de enseñar doctrinas bíblicas. Y sin embargo, forzosamente, cuando un pastor se para frente a un púlpito, aunque él no crea en doctrina bíblica, lo que está haciendo es endoctrinando a la iglesia. Y cuando usted no estudia doctrina bíblica y está endoctrinando a la iglesia, la está enseñando mal. Por esto es esencial que todo predicador, que toda persona de Dios, que todo hijo de Dios, hasta el menor de ellos, igual que yo así, se ponga a estudiar lo que son las doctrinas bíblicas, porque existen muchas falsedades en la calle, en el internet, en los medios sociales, y tenemos que poder defendernos de ellas. Sin las propias enseñanzas doctrinales vamos a ser engañados, y como le dice Pablo a los Efesios, andamos como niños siendo movidos como el viento de un lugar a otro, de un concepto a otro, de una idea a otra, sin saber lo que estamos aprendiendo. La única fuente de enseñanza pura para nosotros es la palabra de Dios. Y quiero decirles, antes de continuar, me voy a parar aquí por un momento para que nos pongamos de acuerdo en una cosa. Porque quiero decirle que si alguno de ustedes no está de acuerdo con esto, si alguno de ustedes no está de acuerdo con esto, yo les voy a pedir que se retire del podcast. Esto parece drástico, pero les voy a decir que si usted no está de acuerdo con esto, yo les voy a pedir que se conecte conmigo en un momento de manera individual para yo mostrarle por qué tiene que estar. La palabra de Dios es pura, es palabra de Dios, es perfecta, no existe error en ella y es toda verdad que salió de la inspiración de Dios. Léase la segunda de Timoteo 3:16. Si alguno de ustedes no está de acuerdo porque existe alguna porción de la palabra que a ustedes no les cae bien, yo les aconsejo que se comunique conmigo, con el pastor Felipe o con, no sé si hay algún otro pastor aquí incluido en el programa. Ahorita no veo ningún otro. La pastora Josefina. Y les pida que les expliquen. Porque en la Biblia no hay nada que no sea verdad. Y lo que dice la palabra de Dios acerca de todos los temas que habla es verdad que viene de Dios. La Biblia no es un libro que contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es toda verdadera desde Génesis hasta Apocalipsis. Les insisto, si alguno de ustedes no está de acuerdo con eso, no tiene que continuar con este programa. Puede separarse de él y después que hable conmigo, si quiere continuar, o con algún otro pastor, puede hacerlo. Pero si no, no tiene que hacerlo. Porque lo que vamos a hablar aquí, si usted no está de acuerdo con lo que yo acabo de decir, van a haber momentos en que usted va a ser ofendido. Y yo no quiero ofender a nadie. Amén. Gloria a Dios. Bien. Habiendo dicho eso, continuamos. La predicación expositiva alinea en la interpretación del texto bíblico con las verdades doctrinales que lo alimentan. Y el pasaje siempre va a ser visto, estudiado y recibido en contexto antes de desarrollar un mensaje de predicación. Lo que estoy queriendo decir es lo siguiente.
Cuando usted va a predicar una palabra, lo primero que usted hace es orar. Si usted no está acostumbrado, comience desde ahora. Pedirle a Dios que le dé un tema de predicación. Después que Dios le da a usted ese tema, esa porción de la palabra, usted la va a tomar y usted se la va a aprender de memoria. Y usted va a buscar en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo de Dios, la unción que lo va a tomar a usted y lo va a compenetrar con esa palabra y usted se va a vestir de ella. Usted va a ser ministrado por esa palabra. Después que usted hace eso, usted va a tener herramientas para desarrollar el tema. Entonces el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarle cosas y va a comenzar a permitirle abrir la palabra de Dios como si fuera un rompecabezas que usted lo va armando así a pedacitos. El Espíritu Santo le va mostrando, pon esto aquí, pon esto aquí, pon esto, hasta que usted termine con todo un tema de predicación que puede tomarse 5, 10, 15, 20, 30, una hora. Y quiero decirle que yo he visto mensajes poderosos, efectivos, que han sido 5, 6, 7 minutos. Y he visto mensajes efectivos que han sido de 1 hora y 45 minutos. El tiempo no tiene que ver. Pero si a usted le gusta predicar largo, usted quiere estar seguro de que usted sabe lo que está haciendo. Porque usted puede llegar a una situación en que la gente se vaya y lo deje solo predicando. Y usted no quiere que eso suceda. Bien, continuamos. El pasaje expositivo, amados. Ay, aleluya, aleluya. Esto sí es importante. Tiene que llevarlo a usted a la cruz de Cristo Jesús. Oiga bien. Esto sí que es importante. Todo mensaje que usted se pare en el púlpito a darle a su congregación o al lugar Samuel, tiene necesariamente que llevarlo a usted y con usted llevar a toda la congregación a la convicción de la cruz de Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo en su mensaje, bótelo y escriba otro. Póngase a orar, tírese de rodillas y pídale a Dios que le dé otro mensaje, porque ese no vino de él. Porque todo mensaje que viene de Dios, toda predicación, insisto, por eso se llama predicación. Toda predicación que viene de Dios tiene contenido en ella el mensaje de la cruz. No importa de lo que usted esté hablando. Si Cristo no está en el mensaje, búsquelo por algún lado, porque usted definitivamente va a tener que incluirlo. La predicación expositiva expresa y libera nuestra fe en la palabra de Dios. Y esto es una cosa bella, amado. Cuando nosotros, y quiero decirle, mire, esto es importante, esto es muy, muy importante. Ustedes están aquí esta noche porque han sido movidos a venir a escuchar y quizás ya ustedes son predicadores expertos y quizás ya ustedes han estado predicando por mucho tiempo. Yo nunca le corro a ninguna oportunidad de aprender cosas nuevas o de refrescar cosas que yo creía que sabía bien. Pero especialmente todos ustedes están aquí porque tienen un amor especial a Cristo Jesús. Y este amor los ha llevado a ustedes a interesarse en este tema. Y si eso es verdad, es porque el Espíritu Santo los está tocando a ustedes y los está moviendo a interesarse en poder lanzar la palabra de Dios para que o se salven las almas o se edifiquen las almas. Son las únicas dos razones por las que nosotros predicamos.
o para salvación, o para edificación, para reconstrucción, para restauración, para el levantar el cuerpo de Jesucristo y acercarlo a Dios. Esto quiere decir que todos ustedes tienen la picazón de la predicación dentro de ustedes. Y si esto es verdad, entonces todos ustedes le tienen un amor especial a la palabra de Dios. Pero tenerle amor a la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios y enfocarse en la palabra de Dios y aprenderse la palabra de Dios son dos cosas diferentes. Porque yo puedo tenerle un amor grande a la palabra de Dios y estar enfocado en otras cosas. O tener demasiadas distracciones. O permitir que las cosas que me agobian todos los días, esas pequeñas cizañas que se van metiendo en la siembra, comiencen a ahogar mi oportunidad de estar a solas con Dios, de estar en privado con Dios, de estar en comunión con Dios, de estar aprendiendo de su palabra. Entonces es importante que usted entienda que para usted ser un predicador efectivo, usted tiene que ser un predicador que ama pasar tiempo con Dios. Un predicador que ama estar en el lugar secreto, sentado con el Señor, hablando con Él, leyendo de su palabra, escuchando lo que Él le está diciendo, recibiendo revelación de Él. Y estas dos cosas no pueden ser separadas. Si usted quiere predicar, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Y no solamente estudiar la palabra de Dios, usted tiene que estar interesado igualmente en escudriñar textos de hombres y mujeres de Dios que a través de los años fueron utilizados por Dios para llevarle su mensaje a su pueblo. Y ver lo que Dios les mostró a ellos para usted ser edificado por esos mensajes. Yo quiero decirle que yo me paso una parte de mi día, todos los días, escuchando a algún predicador. No a todos, porque yo no escucho a todo el mundo. Ahorita, hace unos minutos, y me perdonan algunos si a algunos de ustedes les gusta esta persona, pero yo estaba escudriñando, tratando de encontrar esta pequeña porción que quería mostrarles en un video. Y me tropecé con un mensaje de Yesenia Ten. Yo lo vi por 5 minutos y lo corté. Porque lamentablemente, esta es una expresión perfecta de utilizar un texto y sacarlo de contexto para conseguir un propósito. Y ciertamente la emoción y la exaltación y todas estas cosas que esta mujer consigue en su congregación es una cosa que cualquiera dice, wow, allí está el Espíritu de Dios. Pero aunque yo no me opongo a la emoción y a la exaltación y a todas estas cosas, yo me opongo a un mensaje que lo que hace es entretener y activar las emociones. Porque ese mensaje no está llevando gente al cielo. Ese mensaje solo está engañando gente. Yo quiero decirle que en todas las iglesias del mundo, en absolutamente todas, hay gente inconversa. Gente religiosa que cree que son cristianos. No hay una sola iglesia en el mundo que no esté en esa situación. Y lamentablemente, en muchas de ellas, son más los inconversos que los convertidos, porque el púlpito no está siendo utilizado para traer convicción, para traer educación, para traer edificación, para levantar al pueblo de Dios, al cuerpo de Jesucristo hacia el trono de gracia. Lo están utilizando para crear emociones, para crear exaltación, para
En la iglesia, y le voy a decir, ayer yo hablaba con una querida amiga y yo le explicaba a ella cómo nosotros vivimos en un mundo natural, pero lo que nosotros vemos no es lo que es. Lo que nosotros vemos es lo que Dios ha establecido para que nosotros podamos movernos en este cuerpo y podamos, como mensajeros de la cruz, traer el mensaje de la cruz a aquellos que están engañados, perdidos, viviendo en las tinieblas. Especialmente aquellos que creen que lo que ellos ven es lo que es. Lo que es solamente el engaño. Por eso es importante que los hijos de Dios aprendan a vivir por la fe, aprendan a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a moverse en las alturas del Espíritu de Dios, sentados con Cristo, escondidos con Cristo en Dios. Porque de esta manera, todo lo que ellos hagan va a impactar. La otra cosa que es importante para cualquier predicador es el aspecto de la autoridad. Un predicador que no está sometido, porque quiero decirles que todos nosotros tenemos que estar sometidos a algo o a alguien. Porque para nosotros poder tener autoridad tenemos que recibirla. Y esa autoridad no nace de una persona sola. Entonces, una persona no puede ser un predicador y no estar bajo sumisión. Porque realmente no va a hacer nada más que dañar al cuerpo de Jesucristo. Pero volvamos al tema. La predicación expositiva libera la fe. Y cuando nosotros tenemos la convicción en la autoridad de la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para todas esas cosas, entonces nosotros podemos tomarla en serio y meternos de cabeza en ella antes de tratar de enviarle un mensaje a una congregación o a un grupo de personas cualquiera. Vamos a tomar un receso de 2 minutos. Yo le llamo el receso del baño, pero para cualquier razón, porque necesito refrescar mi garganta y regresamos de inmediato. Esto se comienza a poner bueno. Quiero decirles y estoy avisándoles a ustedes ahora mismo que lo que estamos haciendo en el día de hoy es solamente la primera parte, que es la introducción. Ya vamos a entrar en tema en el siguiente día. Amén. Regresamos en 2 minutos. Alabado sea el nombre del Señor. Si el Espíritu Santo no crea la motivación, si el Espíritu Santo no crea el espíritu, no levanta los ánimos, usted no lo va a poder hacer tampoco. Mire, usted, primero que nada, es un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo Jesús. Y como tal, usted está lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu de Dios, y como mensajero de la cruz, usted tiene ya el mensaje. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a decir, él estaba diciendo, si usted se pierde, grítale a Dios en ese momento que él le va a poner el mensaje a usted en la boca. Yo no veo ninguna dificultad en poner a Cristo en una motivación. No lo puedo conectar con el YouTube.
yo no veo ninguna dificultad en poner a Cristo Jesús en medio de una motivación. Lo que hay que tener cuidado es no hacer la motivación una motivación para hacernos sentir bien. Y ese es el error en el que caemos, porque nosotros no queremos perdernos en el hecho de que lo que Jesús nos enseña en su palabra es que por encima de todas las cosas vamos a sufrir. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y Pablo nos lo pone de manera extraordinaria, va a llenar nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús, va a satisfacer nuestra necesidad por paz en medio de las tribulaciones. Hay muchos predicadores en el internet que yo le podría mencionar que están traducidos al español, que son muy buenos, porque hay bastantes mensajes en estos tiempos acerca del COVID, que son todos trayendo motivación a la gente, pero que no quitan a Cristo Jesús del centro del mensaje. Yo me acordaré de pasarle algunas notas al respecto para que usted pueda mirar algunos de ellos, pero si usted quiere un consejo más directo y más específico, podemos hablar en privado. También yo estoy seguro que mi hermano, el pastor Felipe, podría darle una mano en ese tema igualmente. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Rapidito. Bien. Gloria a Dios. Deme un minuto acá. Déjenme organizar esto un momentito. Si hay alguna pregunta en lo que yo termino de organizar todo esto. Espérenme un segundo acá, por favor. Bien. Bien. Perfecto. Gloria a Dios. Gloria al Altísimo. Bien. ¿Ninguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, entonces continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Estamos todavía grabando. Gloria a Dios. Bien, amados. Como les decía, la predicación expositiva libera nuestra fe. Mire, es interesante como yo encuentro que mis tiempos más cercanos con Dios son cuando estoy en las misiones. Y usted diría, pero claro, pero vamos a entendernos en una cosa. Hay gente que se toma una semana y se va de vacaciones y se mete en una playa y se olvida del mundo por 7 días. Y se olvida de Dios por 7 días. Y estamos hablando de cristianos. Hay otros que se van en un viaje misionero por 7 días y de esos 7 días, 3 días tienen que tomárselo en una playa. Porque dicen, yo no voy a ir a Latinoamérica sin ir a una playa. Yo particularmente creo que mi diversión más grande, que mi entretenimiento más grande, que mi gozo más grande es poder estar trayéndole palabra al pueblo de Dios o de alguna manera estando envuelto en algún tipo de actividad que me conecta con el pueblo de Dios y que trae a Cristo Jesús al pueblo de Dios o a los que están perdidos, a los impíos, a los inconversos. Y por eso cuando yo estoy en un lugar, en una semana, yo trato de meter todas las oportunidades que tengo. Y quiero decirle que muchas veces hay 3, 4, 5 actividades en un día. Llego a mi casa, sí, con los brazos tumbados, cansado, explotado, pero cuando llego mi esposa dice, wow, te tengo envidia.
Porque la conexión con Dios, la necesidad de estar metido en la palabra 24/7, durmiendo 4 horas y las otras 16 horas con la Biblia en la mano, no hay manera que usted no se llene del Espíritu Santo de Dios. Mire, la traducción de el crecimiento de la fe. Yo les digo a todos mis hermanos que la fe es una semilla que Dios nos da. Léase Romanos 12:3. Es una semilla que Dios nos da para que nosotros la germinemos. Y a esa semilla hay que echarle agua para que crezca, y dependiendo de cómo usted la germine, cómo usted la alimente, esa semilla puede crecer en un árbol frondoso extraordinario o quedarse chiquitita. Eso está completamente a opción suya. Ahora bien, con la fe que Dios le da suficiente fe para todas las circunstancias que usted va a pasar en su vida de fe. Porque Dios da de la abundancia de la gloria de su gracia. Él da sin medidas. Entonces, esa fe, si usted la alimenta, va a crecer al tamaño de la altura de Cristo Jesús en poder espiritual. Un poder que tenemos que acordarnos que no es nuestro porque Dios nos lo ha dado, sino que es de Cristo Jesús, que es delegado en nosotros y que nosotros podemos conectarnos para poder utilizar en todas las áreas de nuestro ministerio. Y cuando nosotros tenemos esa compenetración con la palabra, esa profundidad en la palabra, esa llanura de la palabra, entonces ese poder va, va a explotar. Va literalmente a explotar en usted. Y usted se va a desarrollar como una flor hermosa que va a estar siendo una fragante obra de sacrificio de adoración a Dios. Esto es importante, amado. Pero fíjese, ¿por qué la predicación expositiva? Otra de las razones por la que la predicación expositiva es un método prioritario para la enseñanza en el púlpito son por razones más prácticas que intelectuales, pero que tienen tanto peso o validez como las otras. Lo primero es, por lo que yo le acabo de decir, cuando usted predica expositivamente, usted está no solamente mostrando autoridad, pero predicando autoridad en la palabra. Y esto va a permitir, mira, a mí me ha pasado más de una vez que yo tengo todo un sermón preparado, perdónenme que, y estoy predicando y así de pronto en medio de la predicación sale una revelación, algo que yo no había visto. Y cuando, oh, muchísimas gracias, Memo. Thank you, appreciate it. Thank you. Y en medio de esa predicación, cuando usted recibe una revelación en la predicación, no es para usted guardarla, sino para usted lanzarla, porque esa predicación va a tocar a alguien inmediatamente. Yo no estoy hablando de Dios me dijo, eso no es lo que estoy diciendo, no nos perdamos en esto. Porque a mí me mortifica cada vez que oigo un predicador en el púlpito diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Yo quiero decirle que es verdad que Dios dice, pero hay que tener cuidado en decir Dios me dijo. Porque hay muchos engañadores en los púlpitos diciendo Dios me dijo y hablando mentiras. Yo no me atrevo a decir Dios me dijo, a menos que Dios me diga, dile. Y no es que no ha pasado, pero muy rara vez.
Sin embargo, una revelación que Dios muestra en un momento para la iglesia, usted sencillamente la suelta como parte de la predicación. Usted no tiene que decir Dios me dijo, porque el que está recibiendo va a saber porque Dios le va a estar diciendo. Usted no tiene que ser corneta para que la gente crea que usted es muy famoso y es muy pegado a Dios. Usted no es el artista en el púlpito. Usted es un siervo que está soltando palabra que viene de Dios. Y en el púlpito usted quiere ser el más chiquitito para que Dios sea exaltado, porque es Él el que tiene que crecer. Usted quiere hacer que Él se vea, no usted. Como le dijo Juan el Bautista, aquellos discípulos que vinieron a decirle, mira que Jesús está bautizando, él dice, yo tengo que decrecer para que Él crezca. Yo tengo que hacerme más pequeño para que Él... Y esa es la realidad de todo predicador. Usted está allí para exaltar, para enseñar, para mostrar, para iluminar a Cristo Jesús en la cruz. No es para que la gente vea que usted predica bien. Si usted predica bien, gloria a Dios, que Dios le haya dado la unción o el don. Pero no permite que eso le llene a usted de arrogancia, de orgullo. Eso es muy peligroso. Cuando usted comienza a sentirse orondo porque le están saliendo palabras buenas, mire, inmediatamente pídale perdón a Dios. Al minuto que usted sienta como que la gente está aplaudiendo, que está diciendo aleluya, y usted para el pecho, mire, agáchese. Porque el diablo lo está envaneciendo. Y eso es una trampa. Oh, santo Señor. Alabado sea tu nombre. Pero la predicación es positiva, amados. Por eso es por lo que se convierte como en una aventura. Porque usted está rompiendo en pedacitos una historia que Dios le quiere mostrar a su pueblo. Usted está desglosando. Oh, santo Señor, aleluya. Usted está desglosando un mensaje que Dios quiere lanzar para sus hijos. Y usted tiene que tener cuidado en hacer exactamente eso. En no permitir que nada intervenga con ese mensaje. Porque en el minuto que usted comienza a sentirse, y le voy a decir, porque no, eso es otra cosa. No es porque Dios, la palabra de Dios lo dice bien claro. Aquel que se humille será exaltado. Y Dios lo exaltará a usted, pero permite que sea Dios que lo exalte a usted. No que se exalte usted mismo, que usted comience a tomar brillo, a robarle la gloria a Dios en el púlpito. Eso es muy peligroso. Pero cuando usted está rompiendo esa palabra de Dios en pedacitos, así, mire, sacando del texto el contexto que Dios quiere dar. Usted es como cuando usted lee, cuando usted era chiquito, que usted leía estos cuentos de hadas que se ponían así y todo, y usted los veía y como se le llenaban los ojos. Mire, es la cosa más bella del mundo. Pero para esto usted tiene que estar dispuesto a haber primero recibido esa palabra para usted, haberse llenado usted su corazón con esa palabra, para que la autoridad de esa palabra, llenándolo a usted, pueda ser transmitida en el púlpito a los que la están recibiendo. Y créame que necesariamente hay cosas específicas que van a surgir de ese mensaje. El pueblo de Dios, cuando usted está desglosando ese mensaje, va a estar haciéndose preguntas, pero esas preguntas van a ser respondidas por Dios mismo dentro del texto, sin que usted tenga que preocuparse por los resultados. Eso es extraordinario, amado. Eso es sencillamente extraordinario.
pero es una hermosa realidad. Otra cosa importante acerca de la predicación expositiva es que lo echa a usted a un lado. Las pretensiones tienen que irse si usted va a desarrollar un mensaje expositivo, porque usted va a estar desarrollando la palabra que Dios le da. Y usted no puede querer comenzar a meter cosas que a usted le parecen. Sus opiniones no tienen ningún valor en el mensaje expositivo. Solamente la palabra de Dios en su poder. Allí cuando usted, y miren, esto no quiere decir que usted no suelte un ejemplo o que usted no incluya una historia en el mensaje, solamente para expandir el tema, para mostrar un ejemplo del tema. Pero eso es una cosa, usted ponerse a hacer historias. Yo quiero decirle que hace unos cuantos años yo estaba en un lugar específico, en una misión, y un amigo me dijo, vamos a llegar acá, y llegué porque no sabía dónde íbamos. Era una iglesia donde estaba un varón predicando, y ese varón se pasó 45 minutos hablando de su nuevo carro. Si usted va a ofender a Dios, usted no necesita hacerlo frente a su congregación. Usted no necesita insultarlo a él en el púlpito. Hágalo usted solo, en sus momentos privados. Pero no utilice el púlpito para ofender al Espíritu Santo de Dios, para contrictar al Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo que pasa cuando usted utiliza el púlpito para su propia agenda, para sus propios intereses, para sacar a relucir lo que usted quiere. Cuando usted predica expositivamente, todo eso queda echado a un lado. Usted se ve forzado a predicar la palabra de Dios. Claro, usted puede forzar la palabra de Dios, pero usted se está engañando a usted mismo y usted está traicionando la palabra de Dios cuando trata de hacer esto. Pero fíjese, esta es la belleza de cuando usted se sienta, y vamos a ver un poco de esto más tarde, cómo preparar un mensaje expositivo. Pero cuando usted se sienta a preparar un mensaje expositivo, usted toma una porción de la palabra y comienzan a salir preguntas y comienzan usted a tratar de atar respuestas. Y usted, Señor, muéstrame qué es lo que quiere decir esto, cómo es que esto compagina, por qué esto está acá, de qué manera puedo yo hilar estas dos porciones. Y entonces el Señor le muestra un versículo en tal sitio y usted viene y lo trae. Y ahí el versículo le llena ese espacio. Usted ve que cabe perfectamente. Esto junto con esto me da esto. Y aquí se ve perfectamente. Entonces usted dice, aquí yo tengo el mensaje. Pero si nosotros nos preocupamos solamente, y le voy a decir otra cosa, esto es importante. Usted no quiere esperar al domingo en la mañana para escribir un mensaje. Usted no quiere llegar con la Biblia al púlpito sin haber tenido tiempo de meditar en la palabra, de escuchar la voz de Dios, de estudiar la palabra, de escoger un mensaje que Dios le haya mostrado y desglosarlo y romperlo. Si usted es ese tipo de predicador, usted está en problema. Porque usted no está predicando la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, yo no necesito preparar mensaje porque Dios me revela. Eso es mentira. Eso es mentira. Y le voy a decir, ciertamente yo incontables veces he tenido que hacer exactamente eso. Pero el contexto es diferente. Porque cuando usted está en una misión, en un país extraño, donde a usted le alinean 21 iglesias para predicar en 7 días, es imposible que usted pueda preparar 21 mensajes
para predicar en 7 días. Y yo no creo en reciclar mensajes. Eso para mí no existe. Porque cada congregación tiene un mensaje que Dios quiere enviar. Y cuando usted está en esa situación, el Espíritu Santo va a permitir que cada lugar usted le entregue el mensaje que Él quiere presentar, sin que usted tenga que preocuparse por cómo va a ser. Pero cuando usted está en su iglesia o cuando usted le dicen, venga aquí para que predique la semana que viene, usted tiene una semana para decir, Señor, ten compasión de mí. Yo necesito tu ayuda porque esto yo no puedo hacerlo solo. Porque es una cosa seria traer palabra de Dios a un púlpito. Es una cosa muy seria, amados. Por eso hay muchos versículos en la palabra que nos hablan de eso. Leas el libro de Santiago. Aquellos que se les dé más, se les exigirá más. No quieras tú ser predicador si lo que tú quieres es ser enaltecido, ser exaltado. No quieras tú ser predicador si lo que tú quieres es lucir bien en un púlpito, mostrar tus habilidades o tu elocuencia. Pero bien, cuando usted hace esto, amado, entonces usted no va a tener que preocuparse por dónde está Cristo, porque el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Y usted va a ver en el mensaje a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús va a estar hablándole a usted en ese mensaje. Y cuando usted siente ese mensaje en su corazón, entonces usted puede vaciarlo y saber que la audiencia lo va a recibir porque usted lo recibió primero. Aleluya. Eso usted no lo puede hacer de ninguna otra manera. Solamente con la predicación expositiva. La predicación tópica tiene un propósito diferente. Tiene el propósito de explicar una doctrina o de explicar un tema específico. Es completamente diferente. Allí usted recurre igualmente al Espíritu Santo para que le ayude en la preparación del mensaje, pero el mensaje nada que ver, no es lo mismo. Definitivamente que no es lo mismo, amado. La habilidad para predicar no es un don que le pertenece a todo el mundo. Yo quiero decirle que hay gente que no puede. Sin embargo, hay una verdad importante. La oratoria puede ser aprendida. Usted puede aprender a hablar en un púlpito. Y de hecho, aquí como parte de este mensaje vamos a tener algunas explicaciones, lamentablemente, porque no estamos juntos en un salón. No vamos a poder hacer prácticas, pero ciertamente existen maneras de usted desarrollar técnicas de presentación que le permitan a usted ser efectivo en enviar un mensaje que Dios le ha dado. Pero ya eso es otra cosa. Hay personas que son ungidos para predicar. Hay personas que tienen ese don especial para predicar y aunque no tienen ni idea, cuando Pablo dice que yo predico con temor y temblor, él está diciendo, porque Pablo mismo confiesa que él no era muy habilidoso, muy bueno para predicar. Sin embargo, Dios lo usaba extraordinariamente. Usted no necesita ser un experto presentador para ser un buen predicador. Usted lo que tiene que ser es un ungido de Dios que tiene el don de predicación y que está dispuesto a hacer el esfuerzo y hacer la labor para preparar un mensaje efectivo. Ese mensaje nunca va a ser de usted, siempre va a ser de Dios para su pueblo a través de usted. Aleluya. Como les decía, la oratoria es una habilidad que es fácil de aprender. Usted se pone a practicar y en 3 meses usted y yo nos sentamos y yo le doy unas cuantas clases y usted se convierte en un fenómeno de la oratoria. Claro, yo no soy ningún experto yo mismo, pero
pero sí he tenido la oportunidad de estudiar y aprender un poquito. Y lo que yo sé se lo puedo pasar. Usted puede esforzarse por aprender a enviar un mensaje. Mire, una cosa que yo siempre hago, y yo se la recomiendo a todo predicador, después que yo termino de predicar, lo más pronto posible, después de haber terminado, yo, si he grabado el mensaje, yo lo veo. Mira, hay una técnica que utilizan todos los equipos deportivos. Los futbolistas, los que juegan soccer, los que juegan béisbol, todas estas gentes, ellos graban los juegos y después se sientan en un salón a discutirlos. Y aprenden a conocerse ellos mismos y a conocer a sus contrincantes. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Yo trato siempre de grabar los mensajes que yo doy. Hay muchas veces en que no he podido, cientos de veces en las que no ha habido la manera, pero cuando yo puedo lo hago porque a mí me gusta verlo, porque de esta manera no solamente yo me corrijo yo mismo, pero yo estoy orando mientras estoy escuchando para yo escuchar a Dios diciéndome, aquí yo te dije que hicieras esto y no me hiciste caso, por ejemplo. Y eso ha pasado. Yo recuerdo una vez que el Señor me llevó a una congregación escondida en un lugar del Salvador donde había una iglesia completamente legalista. Y yo no me vi en otra circunstancia porque allí había que predicar y yo no tenía nada preparado, como pasa siempre en esos casos. Cuando me siento en la primera fila de los bancos porque me pidió el pastor que me sentara allí y abro mi Biblia y el Señor me da un mensaje que yo no quería creer que era del Señor. Claro, esto yo hace años que no permito que eso pase porque yo no me doy el lujo de contradecir a mi Dios. Pero esa vez yo estaba peleando con el Señor, pero Señor mira, y yo orando y creyendo y llorando casi, porque yo no quería soltar las palabras que yo estaba mirando, que yo estaba seguro que era la que Dios quería que yo soltara. Y quiero decirles que llegó un momento en el que yo tuve que pararme en el púlpito, yo comencé a predicar y antes de darme cuenta, sin yo querer, las palabras estaban saliendo de mi boca. Y quiero decirle que tremenda bendición. En ese lugar hubo una convicción, con decirle, para decirle poco, que nadie se quedó sentado en los bancos. Todo el mundo corrió hacia el púlpito y se tiró al suelo de rodillas, la mayoría de ellos llorando. Hasta el pastor estaba allí. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nosotros no tenemos capacidad para hacer nada de eso. Pero tenemos que obedecer lo que Él nos dice. Ahora bien, para poder obedecer, tenemos que poder escuchar. Y hay veces que nos cegamos y nos hacemos sordos porque no queremos escuchar. Entonces Dios no puede utilizarnos con efectividad. Pablo le encomienda a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, ese libro de Segunda de Timoteo es fantástico. Pero esa porción, la segunda mitad del capítulo 3 y la primera mitad del capítulo 4 son increíblemente bellas. Usted predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para poder entender lo que Pablo está diciéndole a Timoteo aquí, tenemos que leer la parte que está en el capítulo 3. Porque allí
Pablo primero le está mostrando a Timoteo lo que significa la palabra. Primero le está diciendo quién es ese Timoteo, cuál es su identidad. Y después le está diciendo qué es la palabra de Dios y para qué sirve la palabra de Dios. Acordémonos que cuando Pablo escribió esto, era una carta, no tenía nombres, ni números, ni capítulos, ni versículos. Era solo una carta escrita a todo lo largo. Y después que él termina en el versículo 16, arranca aquí en el capítulo 4. Entonces, por esta razón, te encarezco delante de Dios a que hagas lo que tú estás leyendo ahí. Predicar la palabra de acuerdo con el mensaje que Dios te ha dado. Pablo primero se va a la historia y le habla a Timoteo de cómo cuando él era chiquito y de cómo cuando él fue ungido y de cómo su mamá y su hermana y su abuela, perdón, y todas esas cosas, porque él quiere asegurarse de que él reciba el mensaje. Ahora tú estás recibiendo el mensaje aquí. Predica la palabra. No prediques nada más. A tiempo y fuera de tiempo, cuando estás en el púlpito, cuando estás en el colmado, cuando estás en la bodega, cuando estás en el supermercado, donde quiera que estés. Pablo hacía exactamente esto. Él era incesante. Él llegaba a un lugar y se iba inmediatamente. Lo primero que hacía era irse a una sinagoga. Vamos a predicar. Y salía de allí a seguir predicando. En Filipia no había sinagoga porque no había suficientes judíos varones. Él se fue al río porque dice, allí se reúnen. Y allí encontró a Lidia. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Los que conocen bien la palabra de Dios. Y allí se convirtió Lidia y un paquete de gente más. Y desde allí terminó en la cárcel y se convirtió al carcelero. Aleluya. Porque él era incesante, a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. Charles Spurgeon, usted. La primera señal del llamado de Dios al ministerio como un deseo intenso y absorbente por la obra. Yo no sé si ustedes conocen a Charles Spurgeon en el siglo XIX. Él era un predicador inglés, jovencito, 17 años, se convirtió al cristianismo por accidente, porque estaba huyéndole a la lluvia y se metió en una iglesia. Y él cuenta que allí había el predicador más inepto que él nunca habría escuchado. Y sin embargo, de ese hombre salió una palabra de Isaías 28. Cuando él escuchó esa palabra, él salió corriendo al púlpito y se entregó al Señor. Aquellos llamados por Dios sienten una creciente compulsión de predicar y enseñar la palabra y de ministrarle al pueblo de Dios. Es una cosa poderosa. Yo les digo a usted que ciertamente para ser un predicador, usted tiene que querer predicar. Porque si usted no quiere predicar, obviamente. Y hay muchas veces en que nosotros no queremos, no es porque no queremos, sino porque nos sentimos cohibidos, porque sentimos que existen ciertas restricciones en nuestra persona o en nuestra vida o en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de vestir o en nuestra manera de hablar. Quizás pensamos, yo tengo una voz muy chillona, o quizás pensamos yo no sé hablar con la gente. Todas estas son obstáculos que muchas veces son puestos allí por Satanás para interrumpir tu don, para matar tu deseo, para tronchar tu camino, porque él no quiere que tú seas un soldado efectivo de Dios en el púlpito. Y es posible que Dios te esté llamando, te esté diciendo a ti, eso es quien tú eres. Y tú dices, pero si yo me atrevo a subirme al púlpito, se me van a doblar las rodillas. No te preocupes, la primera vez que yo prediqué, yo casi vomito. Yo me puse tan nervioso que se me metió un dolor de barriga terrible. A todos nos ha pasado eso.
Y yo venía con experiencia de hablar en conferencias, de hablarle a la gente, de hacer presentaciones a grupos de gente y con todo este tipo de cosas que yo me creía que yo era un sabio. Y yo digo, esto es fácil. Y agarro una Biblia y leo un poquito, me pongo y cuando me paro en el púlpito y abro esa Biblia y leo de nuevo ese pasaje, no entendía nada. No había revelación. Allí estaba todo el mundo, hasta yo menos Dios. Y yo comencé a sudar. Las rodillas se me doblaban y el estómago se me revolcaba. Y yo no sabía qué hacer. Gracias a Dios por un querido amigo que estaba allí, que era predicador y se dio cuenta. Y se metió por en medio. Y entre él y yo hicimos el mensaje. Él me salvó. O sea que no se sienta usted, al menos si usted siente que usted está cohibido, que usted se siente un poquito... Todos esos son engaños de Satanás. Estudie lo que vamos a mostrar aquí en estos días. Enfóquese en su palabra, en llenar su corazón con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con la unción divina que Dios le ha dado y suéltese, que Dios se va a encargar del resto. Usted no tiene que preocuparse por nada más. Solamente vaya con un mensaje preparado y Dios se va a encargar de que usted lo suelte con poder, porque no es el poder de usted, sino el del Espíritu Santo. Aleluya. La compulsión del creyente más importante tiene que ser esa, entender si es que Dios realmente lo ha llamado. Le voy a decir una cosa. Ciertamente hay mucha gente, como yo les decía antes, que quieren subirse al púlpito solamente para lucir bien, solamente para tener fama, para ganar aplausos. Pero aquellos que hacen eso no se sientan en un programa como este a aprender este tipo de cosas, porque ellos ya se creen que se las saben todas. Sin embargo, Spurgeon dice, si tú puedes evitar predicar, evítalo. Pero también te dice, si no puedes, obviamente Dios te está llamando. Métete de cabeza, porque si no lo haces, te mueres. Esa urgencia, esas ganas, vienen de una persona que quiere realmente a Dios y que está dispuesto a hacer lo que sea por exaltarlo. John Newton, ustedes todos lo conocen. John Newton era un joven traficante de esclavos. O realmente él no era traficante de esclavos. Él terminó yéndose en un bote a traficar esclavos porque creía que había dinero en eso. Y cuando vio el trato que tenían los esclavos, él se avergonzó. Y sin embargo, allí un niñito prácticamente lo convirtió a él. Pero ustedes conocen, todas ustedes han escuchado esta alabanza, Divina Gracia. Es una cosa extraordinaria que se ha movido por todo el mundo y está en todos los idiomas. Nadie más que aquel que hizo al mundo puede hacer a un ministro del Evangelio. Un ministro del Evangelio de Jesucristo no es alguien que puede hacerlo por sí mismo. Tiene que venir ungido de Dios. Solamente Dios puede dar ese llamado, solamente Dios puede dar esa unción, solamente Dios puede dar ese interés, esa hambre, ese anhelo, ese deseo, ese denuedo, esas ganas de usted meterse de cabeza en la palabra para poder predicarle al mundo. Yo he visto gente, yo he visto jovencitos que se convierten hoy y mañana están en un parque con una Biblia en la mano, soltando palabra. Claro está, muchas veces
he visto muchos de esos jovencitos que terminan haciendo daño porque en su celo comienzan a predicar cosas que dañan más que ayudar. Nosotros estamos llamados a predicar en amor. En amor, como dice Pablo, con temor y temblor, pero en amor, siempre en amor. Nosotros no estamos llamados a subirnos al púlpito a fustigar. Estamos llamados a subirnos al púlpito a traer palabras reveladoras de Dios que transformen vidas, que hagan hombres nuevos de personas perdidas. Este es el propósito de la predicación. Es transformar vidas, es convencer, es edificar, es restablecer vidas, es salvar vidas, es traer almas a Cristo. No es otra cosa. No hay ninguna otra labor en el púlpito por hacer. Esas conferencias que hacemos a veces, conferencias de matrimonio, conferencias de jóvenes, conferencias de aquí, todas esas cosas son bonitas. Pero si usted no mete a Cristo en esas conferencias, no sirven para nada. Son una pérdida de tiempo. Porque la única persona que puede salvar un matrimonio es Cristo Jesús. Él es la cola que pega al hombre y a la mujer. Mire como Efesios 5 se lo pone usted. En Génesis 2:24 dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero esa sola carne se une y se convierten en uno solo con Cristo Jesús que está pegándolos. Usted. Alabado sea el nombre del Señor. Una cosa clave es cómo nosotros estamos confundidos a veces. Mire, quien convence es el Espíritu Santo. Usted. Y nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo en el púlpito. Si nosotros no mostramos a Cristo en el púlpito, el Espíritu Santo no tiene nadie a quien convencer. Ese es el problema. Una predicación sin Cristo es una predicación aguada, inefectiva, sin propósito, que no sirve para nada. Pero igualmente quien converse es el Espíritu Santo. Usted. La palabra de Dios nos llama a nosotros a establecer a Cristo como centro de nuestras vidas para que podamos depositarlo en el centro de la vida de aquellos a los que le predicamos. Usted. Entonces, poniendo a Cristo como centro de nuestras vidas, nosotros vamos a sentir, créame, yo lo sentí el primer día. Y yo les quiero decir a ustedes que la mayoría de ustedes que están aquí, si no lo sintieron el primer día, lo sintieron bien pronto después de esto. Y lo hacen y se gozan haciéndolo, porque hay gozo en hacer esto. Pero tiene que haber ese denuedo. Tiene que haber ese anhelo, definitivamente. Entonces, ya para concluir este tema, si tú sientes que Dios te está llamando al ministerio, sea que ya tú eres pastor o que Dios te está llamando al pastorado o algún otro servicio en la iglesia que envuelve el ministerio, cualquiera que este sea, tú lo primero que quieres hacer es meterte de lleno en su palabra. Si tu corazón está ardiente por la palabra de Dios, no esperes, no retrase, porque mira, la procrastinación es un engaño del diablo. Y los entretenimientos que el mundo nos pone enfrente
Muchas veces tenemos las ganas y vemos como en la película aquí el diablito negro y el angelito blanco aquí. Vete por aquí, no vete por acá, no vete. Mira, créeme que eso nos ha sucedido a todos. Cuando tú te metes en la palabra, tú te vas a dar cuenta que después tú no quieres salir de ella. Y aun cuando habrá tiempos en los que te vas a sentir cansado, que tú sientes que no tienes ganas, en ese momento es cuando más tienes que meterte en ella. En ese momento es cuando más tienes que apresurarte, a atarte a la palabra, abrazar la palabra, para que tú puedas aplicarla a tu vida y después que la apliques a tu vida, entregársela en el púlpito a aquellos que la necesitan escuchar. Si ese eres tú, y si estás dispuesto, la semana que viene nos vamos a ver con la siguiente sesión. Pero por ahora vamos a quedarnos ahí y vamos a conversar sobre lo que hemos escuchado. Si hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. Quiero decirles que esto se pone bueno, pero era necesario que habláramos de estos temas porque necesariamente estos detalles tienen que ser claros en nuestras mentes antes de poder entrar a la siguiente etapa. ¿Preguntas? Bien, parece que no. Esto está bueno. Quiere decir que lo entendieron todo o no entendieron nada. Una de las dos. Si lo entendieron todo, gloria a Dios. Si no entendieron nada, explíquenme para explicarles de nuevo. Porque estaría encantado de hacerlo otra vez. Gloria al Altísimo. Hola, hola, soy Sergio de nuevo. ¿Cómo está? En la última parte estaba mencionando que cuando nos subimos al púlpito debemos de evitar como... No me acuerdo la palabra que utilizó y creo que no la anoté, pero supongo que es como regañar demasiado a la congregación, ¿no? Como que ser demasiado bruscos con la congregación. Pero, por ejemplo, una vez me pasó algo como muy interesante. Y es una situación me dio mucha pena en ese momento. Me invitaron a una reunión de mujeres. Habían invitado a muchas personas nuevas y todo, y pues yo ya fui, era un desayuno, ¿no? Entonces lo habían organizado en algún otro lugar, fuera de la iglesia. Entonces yo estaba ahí como todo tranquilo, con la Biblia, ya tenía preparado el mensaje y todo. Estaba platicando, comiendo, y bueno, empezaron a pasar ciertas cosas que me llamaron mucho la atención. La primera es que se tuvo como un momento de alabanza, pero más como música de fondo. O sea, se subió la hermana a cantar, estaba cantando mientras todos comían, y yo empecé a comer y me di cuenta de lo que estaba pasando de la alabanza y me dejé de comer y me empecé como a calentar, por decirlo así. Y eso me preocupó un poco, porque fue como, no puede ser esto. Entonces, mientras eso estaba pasando, bueno, dejé de comer un rato, escuché lo que estaba cantando la hermana, no aguanté el estar escuchándola por la misma situación, entonces comí rápido y empecé a pensar mucho en lo que estaba pasando. Cuando me terminé subiendo, cambió por completo el mensaje. Y me pasó algo similar a lo que estaba comentando hace rato. Esta idea de, yo literal estaba diciendo al Señor, a ver, no quiero, literal estaba así de, no quiero subirme a decir esto que está pasando por mi mente ahorita, ¿no? O sea, y estuve orando así mientras la hermana estaba en el momento de alabanza, y algo que me preocupa, bueno, le doy este contexto por la pregunta que le voy a hacer y la preocupación que tengo, ¿no? Le voy a ser honesto, me subí y empecé a predicarles de Romanos 8, creo que fue, no, fue Romanos 1. Si no me equivoco, toda esta parte de no hay justo ni uno y les cae muy duro y a veces siento que fue un tanto duro. Una persona se paró y se fue y le voy a ser honesto, o sea, hasta yo me quedé de, fue algo demasiado duro. Hablé luego con una hermana que estaba ahí, precisamente la hermana que subió a la alabanza, ¿no? Y le pregunté, oye,
¿qué pasó? ¿No? O sea, sí me puse tan intenso porque yo me sentí como muy intenso, ¿no? Amén. Y me dijo, no, pero sí fue duro. Incluso cuando se subieron las demás, las personas que presentaban y todo esto, sí dijeron, ¿no? Que fue una palabra dura. Y luego una persona se me acercó y me dijo, bueno, este no era el mensaje. Y con todo este contexto, a lo que voy es esto. ¿Qué hacemos en esos momentos? O sea, creo que todos podemos estar de acuerdo que sí, hay momentos donde ves ciertas cosas que no están bien. O sea, tú las puedes ver evidentemente. Con mi esposa tuvimos otro momento así, súper incómodo en una iglesia que visitamos. Se los comentaré ya en otra sesión, pero no sé si el Señor nos ha dado un carácter muy corto o un carácter como muy centrado en esto de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué hacemos esto? Amén. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿Cómo sabemos realmente que lo que nos vamos a parar a decir es de Dios? Porque le soy honesto y Dios lo sabe. O sea, me puse a orar y le dije, realmente no quiero pararme a decir esto porque sé cómo son las hermanas. Entonces, sé que me puedo causar muchos problemas después, ¿no? Fui a hablar con mi pastor después de eso, ¿no? Y le dije, me siento incómodo con lo que pasó. No sé qué me podría decir. O sea, Claro, ¿con qué me podría orientar sobre esto? claro, sí, amado. Es que hay muchas cosas. Am, lo primero es que nosotros todos somos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Este tipo de problemas en la iglesia se ve por donde quiera. Nosotros, como hijos de Dios, a veces podemos, en el celo que tenemos por Cristo, airarnos por situaciones como esta. Pero hay una realidad, hay una autoridad establecida en el reino de Dios que es irrompible, que ni siquiera Dios la viola. Y nosotros tenemos que tener cuidado de mantener ese orden de autoridad. Si un ministro, un pastor, una persona, yo no sé en qué rol usted estaba allí, si usted estaba allí solamente como predicador o si usted era parte de la iglesia, eso sería importante saberlo. Soy parte de la iglesia. Ya. La autoridad en la iglesia, Dios se la da al pastor y después del pastor a los ancianos o líderes o ministros que están por debajo de él para corregir a la iglesia. Usted como hermano puede individualmente llamar a un lado a una persona que usted cree que está haciendo algo malo. Usted puede llamar al pastor en un rincón y hablarle de su inquietud. Pero usted como parte de la iglesia, subirse en el púlpito a corregir en la iglesia, usted está violando extraordinariamente esas reglas de autoridad, aunque lo que estuvieran haciendo esté mal. Claro, usted me va a decir, pero Cristo le cayó a latigazo a los vendedores de Cristo, es Cristo. Nosotros somos sencillamente pecadores y ciertamente ese celo es muy normal. Ahora bien, como pastor en una iglesia ya eso es otra cosa. Y aún como pastor, lo primero que va a pasar es que en una iglesia en la que yo estoy como pastor, eso no va a pasar. Pero si yo llego a una iglesia en la que está pasando esto como pastor, yo lo voy a corregir paulatinamente en amor. Porque lo primero es que nosotros no necesariamente conocemos las circunstancias de lo que está sucediendo y tomarnos el derecho de defender una situación como esa, así tan violentamente, sencillamente estamos tomando los derechos que no tenemos. Esa es mi opinión personal. No sé si el pastor Felipe tiene alguna otra opinión. No, súper rápido, nada más. En ese evento me mandó el pastor porque yo estaba, ahorita ya no, estaba encargado de los adolescentes, los jóvenes, y como que sí me daban como
no sé si decirlo, ¿no? Pero sí era como líder, por decirlo así, de esta área y por eso me estaban como permitiendo hacer eso. También por eso me relajé un poquito y dije, bueno, como había algunos también jóvenes ahí, ya sabían pues, Ya. que sabían a veces cómo tiendo a predicar, ¿no? O sea, que intento que haya mucho orden en estas cosas. Y incluso una de las chicas que estaba también me vio y fue así de, como que ya sabían que iba a haber como un poquito de llamada de atención. Y tampoco me puse como violento ni nada. Solo, pues sí, la predicación fue muy concreta en eso, porque al mismo tiempo que el sermón que me pidieron ese día era más como para aquellos que eran invitados y eran nuevos, también estaba esta cuestión de decir, como que intenté cortar por los dos lados, por decirlo así, ¿no? De decir, a ver, hay que arrepentirnos pues, de la situación en la que nos encontramos, como personas alejadas de Dios, y ahora también hay que corregir estos errores que a veces cometemos, ¿no? De no darle la importancia. Entonces, sí me enojé, la verdad. Eso es cierto. Y yo me preocupé por eso. Ya, eso es cierto, pero vamos a permitir que el pastor nos dé una opinión acá, porque veo que la tiene en su cara. Bueno, no eres el único hermano que le pasa eso. Muchas veces permitimos que nuestra carne, nuestro ser espiritual, a veces nos cambia el mensaje y pensamos que es de Dios. A mí me ha pasado varias veces cuando estoy en iglesias, así que me han invitado, veo cosas que me incomodan, me frustran, me inquietan, me ponen enojado y a veces eso afecta. Yo trato la manera de no permitir que las situaciones en mi entorno me cambien lo que ya Dios ha puesto en mi corazón cuando fui invitado a predicar. A veces es una lucha terrible y uno muchas veces, a veces piensa que Dios le está diciendo que suelte cosas, pero la verdad que la razón por que yo siento eso es porque he visto en mi entorno situaciones que no me agradan y eso no significa que sea de Dios, sino es mi carne que por el celo, por lo que sea, me ha inquietado ese tipo. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cerramos las puertas y no nos vuelven a invitar. Y en vez de hacer bien, entonces hacemos mal. Y uno tiene que tener cuidado de no ir a corregir a otra iglesia, doctrinas o situaciones. Mejor limitarse al mensaje que ya Dios puso en nuestros corazones y quizás en otra oportunidad tengamos ese privilegio de poder tratar esas situaciones, ¿no? Pero hay que aprender a controlarse en esas cosas así. Y le digo porque yo las he pasado y a veces es bien difícil y uno se sube al púlpito queriendo soltar cosas, ¿no? Y a veces tiene que contenerse y decirle al Señor, por favor, no permita que mi carne interfiera en lo que ya tú pusiste en mi corazón, que es el mensaje que yo debo de dar, y no lo que la carne me está diciendo. Gloria a Dios, amén. Pero es normal, hermano, y hay que aprender esas cosas. Son aprendizajes. Yo creo que todos hemos Muchas gracias. pasado una vez u otra por esa situación. Y ciertamente no hay de qué arrepentirse, lo que hay es que corregir. Exacto. Satanás es muy sagaz y a veces Dios permite que pasemos esto para enseñarnos algo, pero quién sabe, las personas que pudieron haberse convertido con el mensaje original y no se convirtieron porque este lo cambió. Y con esto no quiero hacerlo sentir culpable. Yo he pasado por la misma, igual que el pastor. O sea que no es nada extraño. Yo sé que el mejor de nosotros ha tenido esa situación una vez u otra. Amén. Así es que solamente tómelo como consejo. No permita que esta situación lo lleve a ese punto de nuevo. Ni aun cuando usted sea el pastor de la iglesia, usted quiere utilizar otros métodos para corregir a su iglesia. El púlpito no es el lugar para usted apuntar el dedo, bajo ninguna circunstancia. Ok, Bueno, gracias. Bienvenido a la escuela, hermano. A todos nos ha pasado. Bueno, gloria a Dios, les agradecemos sinceramente a los que están, a los que estuvieron y a los que vendrán. Y seguimos adelante, la próxima vez va a ser el próximo viernes a las 7, aquí vamos a estar de nuevo.
comiencen a escribir sus preguntas y tráiganla preparada porque antes de comenzar el viernes vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Mientras tanto, ahora nos despedimos y vamos a concederle a nuestro hermano Sergio que él mismo nos cierre con una oración en el nombre de Jesús, por favor. Claro, gracias. Señor, venimos ante ti, Padre, después de haber estudiado un poco acerca de la predicación, Señor, haber aprendido cosas nuevas, de escuchar los consejos, Padre, que nos han otorgado los pastores, y de poder estar en comunidad, Señor, buscando aprender un poco más de ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos has facilitado, Señor, la posibilidad de poder acceder a esta información, Señor, y tú sabes, Señor, por qué lo haces. Tú sabes por qué todos estamos aquí, por qué estamos buscando aprender, Señor. Tú conoces nuestros corazones y te pido mucho, Padre, por aquellos que por alguna razón no pudieron reunirse, pero está en sus corazones reunirse. Y te pido también por los que sí se pudieron reunir. Una vez más, Señor, te agradezco profundamente por esta oportunidad, Padre, y por todo lo que estás compartiendo con nosotros por medio de estos hermanos. Pongo en tus manos, Señor, todo este curso y las próximas sesiones y también la noche, Padre, y permite que todos podamos descansar bien, Señor, que podamos reposar, Padre, y recobrar fuerzas para el día de mañana. Ayúdanos, Señor, a volvernos cada vez mejores en aquello que tú nos has puesto, Padre, para poder cumplir la función que tú nos has encomendado y que la podamos hacer de una manera que te haga sentir muy orgulloso, Padre. Te rogamos por eso y te ruego por eso. Te agradezco, Padre, una vez más por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Amén. amados. En A ustedes, gracias. la semana próxima nos vemos a la misma hora. Vamos a tratar de hacerlo más interesante. Vamos a retarlos un poco. Así es que ahí nos vemos. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.